Bueno, bienvenidos una vez más a este ciclo de conversatorios. El día de hoy vamos a tener un tema relacionado a la movilidad. Son estudios de implementación para una movilidad sostenible o alternativa en la ciudad de Ambato. Contamos con la presencia de la socióloga Elisa Puga. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Y con el arquitecto Carlos Campoverde, que estás por ahí. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? No sé si es que me logras divisar. Ahorita, espérame un momento. No te veo, Carlitos. Prende tu cámara. Eso ahí. Perfecto. Mil disculpas ya. Ahora sí, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber aceptado y gracias a todos quienes están conectados. Bueno, les voy a presentar primero a los dos exponentes del de hoy. Elisa Puga es socióloga por la Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en gestión urbana y desarrollo por la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Su trabajo como investigadora se ha enfocado en la movilidad sustentable con énfasis en género, transporte no motorizado, transporte informal e intermodal. También ha trabajado en temáticas relacionadas con espacios públicos, planificación urbana y el rol de la ciudadanía en las políticas públicas. Elisa cuenta con experiencia profesional en el sector público y privado, así como en organizaciones no gubernamentales y docencia. Carlos Campoverde Sánchez es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, especializado en gestión y valoración urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña y en docencia universitaria en las áreas de arquitectura y urbanismo. Certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en gestión integral del desarrollo económico territorial. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector de la arquitectura y urbanismo, colaborando tanto en el sector privado, el sector público, y está relacionado a la docencia y da clases en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Experto en áreas de estudios de movilidad, transporte y territorio. Bueno, un gusto de tenerlos aquí, Elisa y Carlos. Uh, bueno, a ver, para ir un poco poner un poco en contexto el tema, ¿cierto? Vamos a hablar sobre, nos van a conversar sobre unos estudios que están realizando en Ambato eh, para ver la factibilidad de una implementación de una movilidad alternativa. Quisiera empezar contigo, Elisa. ¿De dónde nace este proyecto y estos estudios? ¿Están relacionados tal vez solo a la docencia o son investigaciones por parte del municipio? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, te comento, los estudios que estamos realizando en Ambatos parten de una iniciativa de Grupo Faro. Grupo Faro es una ONG que ahorita está a cargo del Laboratorio Urbano de Movilidad Sostenible en Ambato, que es parte de un proyecto de la cooperación alemana que se llama Ciudades Intermedias Sostenibles. ¿Qué es lo que quiere este proyecto? Quiere que las ciudades intermedias, como en el caso de Ambato, no cometan los mismos errores que las ciudades grandes. Entonces, las ciudades intermedias tienen una capacidad súper alta de brindar buenas condiciones de vida. O sea, el nivel de vida en las ciudades intermedias es mucho mejor, es mucho más asequible, no tienes el mismo tipo de presiones que tienes en las ciudades grandes. Entonces, este proyecto lo que busca es justamente apoyar técnicamente a que las ciudades tomen un camino correcto. Entonces, en este contexto, el Grupo Faro, con el Laboratorio de Movilidad Urbana, ha realizado dos estudios. El primero, que ya les va a comentar Carlos a mayor detalle, es una evaluación de la calidad de las aceras. Esto lo hicimos con una metodología desarrollada por María José Freire. Ella es docente en la Universidad Central y ha llevado algunos años trabajando en esta metodología y queríamos aterrizarla a un caso de estudio, en este caso Ambato. Y por otro lado, el Grupo Faro también está desarrollando ahorita un estudio sobre la movilidad antes y después del COVID para entender cómo están cambiando los patrones, qué modos de transporte está usando la gente, por qué los está usando, cuáles no quiere usar, y ya vamos a conversar de eso un poquito más. Entonces, ese es como que el panorama general de dónde nacen estos estudios. La ventaja de todo esto es que el municipio también se ha involucrado. El municipio ha participado en los talleres, está muy interesado en los resultados, de hecho está trabajando ahorita en un plan de movilidad urbana sostenible, en la actualización del plan, y la idea es que esta información alimente ese plan, porque generalmente en los planes de movilidad no tienes datos de peatones, no tienes datos de ciclistas, entonces es súper importante. Y también para el plan de movilidad emergente que están desarrollando ahorita por el tema de la pandemia, se piensa utilizar esta información. Gracias, Elisa. Y
Carlitos, una consulta. ¿Desde cuándo están realizando esta investigación? Tal vez cuánto tiempo van, ya tienen datos concluidos, están sistematizando los datos, ¿en qué proceso están? Pues sí, ¿no? A través de la alianza que se ha venido generando entre la Universidad Tecnológica Indoamérica y Grupo Faro, ya se viene participando ya más de 2 años, si no me equivoco, 2 años más o menos aproximadamente, en donde se ha venido desarrollando algunas actividades, no solamente en este contexto que justamente creo que el punto clave que vamos a hablar, sino más bien en participaciones y alianzas que se pueden fomentar a partir de la academia y el gobierno local, ¿no? Se ha estado estructurando ciertas dinámicas en el tema de capacitaciones, en el tema también de participación con los estudiantes. Ellos también formaron o forman parte de este tipo de situaciones. Y sí, efectivamente yo creo que ya estamos obteniendo alguna información valiosa dentro de lo que es este contexto. Se ha venido ya desarrollando varias etapas de diferentes estudios con respecto al estudio de la ciudad. Se está obteniendo ya una base de información, creo que bastante valiosa, y justamente estamos en este proceso de poder socializarlo, poder publicarlo, poder que esté disponible, ¿no? Para la población en sí, la gente que puede disponer de esto, y sobre todo para el gobierno, ya lo mencionó Eli, ¿no? Sí estamos generando ese link con el gobierno local para que pueda ser efectivo este tipo de levantamientos y no solamente se quede como un estudio académico, sino trascienda un poquito más al desarrollo ya físico, ¿no? Ah, ok, entonces también está involucrado obviamente desde la docencia y los estudiantes, ¿cierto? Eh, y Elisa, nos hablabas un poco de la importancia de las ciudades intermedias. Tal vez están desarrollando algún estudio parecido en alguna otra ciudad con Grupo Faro también, o es un plan piloto, digamos, Ambato. Sí, de hecho, para ponerte en contexto, la cooperación alemana tiene este programa. Es un programa de cooperación bilateral con el gobierno ecuatoriano y trabaja, si no me equivoco, son en 7 laboratorios. Está Cuenca, que también trabaja movilidad, está Loja, que trabaja en espacios públicos, está Lago Agrio, que trabaja temas de soberanía alimentaria, está Puerto Viejo y La Tacunga con gestión de riesgos y resiliencia, y Ambato también con el tema de movilidad. Entonces, es un trabajo bastante amplio, como les comentó Carlos. El trabajo del Grupo Faro ya tiene cerca de 2 años. Este programa ya tiene más o menos casi 4 años, si no me equivoco. Y bueno, la idea en el caso de Ambato y con el tema de la movilidad es redireccionarla, ¿no? O sea, tú sabes que en Ambato los días de feria, Ambato está ubicado estratégicamente en un punto intermedio del país donde llegan todos los productores de las diferentes regiones. Es un lugar de intercambio, es un lugar de encuentro. Y la demanda de movilidad por este factor es súper importante. Y adicional tiene una dinámica muy interesante desde las zonas rurales. Que salen a la ciudad para vender sus productos. Entonces, hay que partir de estas particularidades para poder tener una propuesta de movilidad que se adapte, que responda. Y otra cosa súper interesante de Ambato, bueno, que pasa en general en las ciudades latinoamericanas, es este proceso expansivo disperso. La ciudad sigue creciendo a bajas densidades, ocupando suelo rural y bajo un modelo de ciudades de usos monofuncionales. Entonces tienes zonas que son solo residenciales, donde no tienes acceso a otro tipo de servicios, de equipamientos urbanos, de amenidades, que te genera una demanda adicional de movilidad. Y justamente, ya vamos a comentar en la encuesta del COVID, que hemos visto esta importancia de tener cerca de la casa todo, para que tú no tengas que movilizarte mucho. Entonces, ahí vemos por qué hay que volver a esta lógica de planificación con escala barrial, desde una lógica de movilidad, pero también una lógica económica, una lógica de inclusión social y una lógica de calidad de vida. Listo, entonces cuando ustedes quieran podemos empezar con los datos, ¿no? Para que nos puedan mostrar la información que han recopilado. Sí, chévere, perfecto. En este caso te voy a compartir pantalla, permíteme. Ya, ¿me confirman si se está observando ya la pantalla? Sí, sí, todo muy bien.
Ya, perfecto. Entonces, si bien como hemos venido conversando, amigo, se está realizando algunos tipos de estudios, levantamientos de información dentro de lo que es la ciudad, queremos topar brevemente unos dos estudios que se han venido desarrollando dentro de lo que es Ambato en conjunto, ¿no? En alianza con esta cooperación con lo que es Grupo Faro, en donde hemos visto pertinente, ¿no? Identificar cierto factor esencial de lo que es el espacio público y el desarrollo dentro de la ciudad. Efectivamente creo que todos como ciudadanos podemos identificar que estos escenarios, estas imágenes que estamos viendo, no son extrañas a otra ciudad que puede ser también Riobamba, La Tacunga o tal vez de estos de la Sierra Centro, ¿no? Entonces tiene mucha similitud. Nosotros nos hemos enfocado en Ambato justamente por la facilidad en acceso a la información y la pertinencia con la universidad. Entonces, decidimos, ¿no? Empezar a focalizar este tipo de eventos que podemos observar, ¿no? El tema de el tráfico, el tránsito, el vehículo que tiene esa apropiación en todas las aceras, en todas las vías, perdón, de la ciudad y justamente que generaba antes del COVID, estoy hablando de un escenario antes, ¿no? Que efectivamente colapsaba la ciudad en horas pico cuando teníamos este tema o la eventualidad de la feria efectivamente el lunes y aún así con este contexto también sanitario sigue siendo bastante imprevisto, ¿no? No está dentro de los controles estipulados. Entonces, ese tipo de eventos más la calidad que le estamos ofreciendo al peatón, porque si bien las calles lo estamos diseñando efectivamente para la mayor capacidad para los vehículos, ¿no? Y nos estamos olvidando justamente de este otro factor que es el poder movilizarte libremente a través del espacio público de manera peatonal. Y allí tenemos claramente, ¿no? Uno de los factores que esta es una calle del centro de Ambato, en donde las personas tienen que salirse de la calzada, justamente circular por la acera para poder transitar y continuar su paso, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos un criterio de que el patrimonio es una casa seguramente inventariada en donde debemos proteger el patrimonio, pero efectivamente, por no afectar este tipo de incidencias patrimoniales, estamos afectando la libre circulación del peatón. Entonces, no está teniendo esa lógica y esa secuencia de poder pensar en qué estamos haciendo bien con el espacio público. Ahora, claro, con el contexto, mira que se está organizando cosas, ya se está repensando la situación, pero sigue manteniéndose este contexto. También tenemos, en este caso, ¿no? Hemos tratado de abordar el transporte público y cómo hay ciertos grupos vulnerables en donde efectivamente no están teniendo el acceso a todas las capacidades en la movilidad. Justamente por el tema de poder llegar a algún punto de algún área rural, a veces el mismo transporte te limita en el tema de horarios, en el mismo tema de las estaciones de autobuses que tal vez no están equipadas de la manera más adecuada, el mismo tema de las rutas, ¿no? Cómo para poder tú desplazarte de un punto a otro, ¿cómo puedes hacer si no tienes un dispositivo móvil a la mano? Claro, me dirán muchos, tengo ya el Maps y ya es más fácil y más factible tomar una ruta, pero si no lo tengo, entonces, ese tipo de cosas y situaciones, más aún que si estamos hablando ya en temas de género por el tema de apropiación en el espacio público, el tema de los grupos etarios que son más susceptibles, el tema de la tercera edad, que efectivamente la movilidad es reducida y no tienes esa capacidad tan libre de poder generar ciertas dinámicas en este tipo en estos modelos de transporte, ¿no? Entonces, creo que también es ideal e importante, ¿no? Poder visibilizar cómo estos componentes que el transporte, que el espacio público, que el tema de las estaciones y todos estos componentes de movilidad, cómo van resultando en la ciudad. De la misma manera, y parte también ya de los ejercicios que nosotros estábamos realizando, ahí podemos observar a ciertos estudiantes de la Universidad de Indoamérica que realizaron este ejercicio, ¿no? Justamente con personas que nos colaboraron, nos apoyaron para hacer un recorrido por el centro histórico, en donde a través de la silla de ruedas no podíamos tomar una libre circulación. Ahí mismo se observa el obstáculo que genera esta luminaria y con el riesgo de poder desbalancearse, pues tiene que cruzar. O por último, como si notamos un poquito más atrás, ¿no? A la persona que está en la segunda silla de ruedas, pues efectivamente tienen que circular por la calzada porque no hay otra opción. El mismo hecho que también tenemos ciertos objetos o ciertos elementos urbanos que sí muestran seguridad, son pertinentes para el espacio público, pero no están tampoco del todo bien localizados. Y son elementos que se puede
manipular de alguna manera para que no causen este tipo de obstáculos. Y son recientes, o sea, tampoco es que es una intervención pasada que está mucho tiempo allí esa señalización o ese elemento, sino más bien son algunos elementos que son recientes dentro de las intervenciones que ha realizado la ciudad. Entonces creo que estos ejemplos nos dan la mirada, ¿no? Para poder observar qué está pasando con el tema de la movilidad, qué está pasando con el tema de los ciudadanos, cómo el comportamiento también tiene incidencia sobre este tipo de espacios, ¿no? Podemos observar que aquí una reglamentación, obviamente estamos hablando antes del COVID, que hay este tipo de aglomeraciones, hay este tipo de incidencias en ciertos puntos de la ciudad, focalizados obviamente por una ciudad comercial, genera ciertas dinámicas comerciales y eso siempre direcciona, ¿no? Pues a ciertos grupos etarios también para poder generar unos ciertos componentes. Estamos observando allí efectivamente cómo obstaculiza al libre tránsito también, tanto de transporte público, es una amenaza eminente hacia la seguridad de esas personas y creo que todos estos factores, todo lo que se está observando dentro de estas imágenes son dificultades. Primero, que se encuentren a nivel de espacio público. No está bien dimensionado, reglamentado, pues este tipo de espacio para poder circular, primero, un peatón. Hay ciertos obstáculos, hay ciertas interrupciones, el mismo hecho también de los accesos de los vehículos a sus viviendas, ¿no? A las residencias, donde hay estos desbanques en donde la continuidad de la acera se interrumpe y tienes que desbalancearte o tienes que subirte a la calzada o algo para poder transitar. Entonces, hay muchos elementos, hay muchos factores, creo que todos podemos reconocer en diferentes escenarios y algo más adicional que también es parte de este contexto de la ciudad es el tema de las plataformas, ¿no? Si bien Ambato se desarrolla una porción o al menos la proporción al centro histórico, lo voy a hacer así, tal vez no tan patrimonial, pero está desarrollado en la plataforma baja que antecede al río Ambato y una plataforma elevada donde está justamente en proceso de desarrollo, en consolidación, pues distanciada, ¿no? Diferenciada por una cota bastante considerable y por lo cual, pues eso también dificulta el tema de trasladarte hacia ciertos puntos. Ya se está pensando, ya se ha establecido ciertas desconcentraciones, ya no todo está acumulándose en el centro, pero ahora este intercambio de plataformas geográficas también está generando otro problema con el tema de poder tener accesibilidad a los diferentes puntos de la ciudad. Creo que estas son evidentemente las problemáticas que se han identificado un poquito más. Tal vez, Eli, tú quieres aportar en esta parte que hemos identificado. Sí, de hecho, bueno, les cuento un poquito. El estudio lo que hizo fue levantar una matriz con indicadores cuantitativos para evaluar la calidad de las veredas. Como les comentó Carlos, hay un montón de problemas de respeto del espacio, de calidad de las veredas que de alguna manera influyen en la decisión de usarlas o no usarlas, pero también hay un tema de equidad. Los peatones realmente son los últimos a ser tomados en cuenta cuando pensamos en planificación urbana. Se gasta un montón de recursos en obras viales que benefician solamente a los usuarios del transporte privado, en menor medida a los usuarios del transporte público, pero el peatón, el ciclista quedan siempre en segundo o tercer lugar. Entonces, lo que queríamos con la investigación era darle un número, dar datos para entender qué está pasando con las veredas en Ambato, porque el centro de Ambato tiene un nivel de actividad súper fuerte y es muy importante que tenga veredas de buena calidad. Y si bien se han hecho algunas intervenciones importantes, generalmente cerca de los parques patrimoniales, si tú sales un poquito de ese cuadrante ya vas a encontrar problemas. Vas a encontrar problemas como la superficie de la vereda, el ancho, los obstáculos, incluso el tema de las rampas. Es súper importante el tema de las rampas, por eso el ejercicio práctico que hicimos con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, de salir con la silla de ruedas, de salir con la muleta y probar cómo es moverte en la ciudad en esas condiciones, fue súper potente para que tanto los estudiantes como nosotros como investigadores nos demos cuenta realmente de que no es una ciudad equitativa, que no es una ciudad inclusiva, si no somos capaces de garantizar la libertad de movimiento con autonomía. Entonces, solo para mencionarles unos datos de este trabajo, tenemos una batería de indicadores súper grande que no nos va a tocar, no nos va a quedar espacio para difundirlo, pero ya estamos trabajando en la publicación y cuando tengamos listas
les compartimos para que ustedes puedan tener acceso. Es que, bueno, manejamos indicadores tanto para la acera como para los cruces, ¿no? Son dos elementos arquitectónicos diferentes. El cruce tiene otra dinámica y la acera también. Entonces, encontramos que el mayor problema de las aceras, de hecho, el 50% de las aceras era la continuidad. ¿Por qué había problemas en la continuidad de las aceras? Ya sea porque había obstáculos fijos, móviles o por otro tipo de situaciones. Otro problema importante que encontramos es justamente este tema de los obstáculos, no solo carros mal parqueados, sino también volardos mal ubicados, la gente de los negocios que a veces saca su publicidad o sus productos, incluso estas cabinas de teléfonos que para una persona que puede ver no es problemático, pero para una persona con discapacidad visual sí es problemático porque el bastoncito que usan no les permite distinguir esos obstáculos verticales. Encontramos otros datos importantes, como por ejemplo, que era un problema la visibilidad de las fachadas. A veces tenemos estos muros largos que si tú caminas por ahí solo de noche te sientes súper inseguro, mientras que si caminas en una calle con negocios donde hay movimiento, la sensación de seguridad cambia. Encontramos otros problemas importantes como las superficies. Hay superficies de baldosas, hay superficies de tierra, que en caso de lluvia son muy problemáticas. Pensemos en personas de la tercera edad, sobre todo, que pueden resbalar. Y también tenemos otro problema importante con las rampas. Las rampas que se suponen que dan acceso universal a las sillas de ruedas, a los carritos de bebés o a la gente que empuja carritos de compras o de ventas, tienen problemas súper grandes porque hay unas que son muy altas. Si tú te bajas por ahí con la silla de rueda, puedes resbalarte con muchísima velocidad, lo que es un peligro súper grande. Pero también hay rampas que no tienen el ancho adecuado, no tienen el material necesario, o tienes la rampa por un lado y el cruce cebra por otro lado. Entonces hay un montón de dificultad de este tipo. Eso como para resumir rápidamente el estudio. Carlito, está apagado tu micrófono. No te escucho. Ahí, perfecto. Ya. Sí, ya, perfecto. Sí, como te comentaba, ya Eli nos da esta introducción a cómo manejamos el tema del espacio público a partir de caracterizar el tema de las aceras, el tema de los cruces, y pues empezar a recolectar la información, pues que efectivamente se organizó grupos de trabajo con los estudiantes que fueron participativos en este tipo de procesos, a partir también de entender primero las dificultades y después empezar a utilizar el criterio técnico de cómo ir evaluando estos escenarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron como que punto clave para poder empezar a utilizar estas matrices. Efectivamente, ya mencionó Eli, va a existir una publicación en donde va a desarrollarse todos estos datos, qué metodologías se empleado. Sin embargo, lo que brevemente se procesó, ¿no? En el tema de los tramos, pues se identificó el tema del desarrollo del tramo, el ancho de la acera, si es que existe continuidad, el tema de la textura, el tema de si existe algún tipo de irrupción, los mismos mobiliarios, ¿no? Que algún tipo de elemento de luminaria, el tema de un árbol, algún tipo de banca, que puede generar también algún tipo de obstáculo, el tema de las fachadas también. Entonces, a partir de esa percepción, lógicamente esto se estableció ciertos parámetros, indicadores en donde obtenían una puntuación si cumple o no cumple. Lógicamente el desarrollo del tramo no es total, no es completo, existen, ¿no? Ciertos escenarios o ciertos cuadras en donde el tramo es en un mayor porcentaje en buen estado, ¿ya? Entonces, allí también queda mucho el criterio del levantador de campo y el control de calidad que se efectúa a este tipo de levantamientos para que pueda ser como que más sensible y obviamente más aceptable a la realidad, ¿no? Entonces, evaluar porcentualmente dentro de todo el desarrollo del tramo qué está primando, si lo mejor, lo regular o efectivamente lo malo. Eso brevemente dentro de los cruces.
perdón, dentro de las aceras. En el tema de los cruces, en cambio, se consideró características del desarrollo, del cruce, el tiempo que te demoras también de pasar de un tramo, de una acera a la otra. Y así diferentes componentes si también interrumpe, si existe la rampa, si irrumpe en la continuidad del cruce, y bueno, muchos componentes también que se ponderaron y empezaron a dar estas valoraciones, ¿no? Como pueden observar, acá ya se tiene este resultado. Este es un mapa que también está público en el blog de la Facultad de Arquitectura. Y se puede revelar, ¿no?, que la mayor cantidad de tramos están en un estado regular. Obviamente la plataforma fue como la más céntrica, y antes de iniciar justamente este intercambio de plataformas geográficas, y podemos evidenciar casi a todo alrededor de lo que es la 13 de abril, que está hacia la parte inferior, ya empieza a ponerse en coloración rojo, ¿no? Justamente por el tema del intercambio geográfico, la diferencia geográfica. Entonces ya se puede evidenciar de que no está adecuado. En el centro tenemos una gran cantidad de aceras que no cumplen con las condiciones. No significa que estén en mal estado o que exista algún tipo de erupción. A veces es el mobiliario o el tema de estas edificaciones patrimoniales que no dan continuidad. Entonces allí ya existe una erupción y ahí está catalogado como regular, ¿no? Ya en mal estado vemos que no hay mucha pertinencia tampoco, más hacia el intercambio de la plataforma, pero básicamente esas serían las condiciones. En el tema de los cruces, ahí sí efectivamente existe una gran cantidad de cruces que no cumplen la normativa. No existen rampas que no son continuas, elementos que generan algún tipo de irrupción, cruces que no están bien identificados. O sea, existen muchos elementos efectivamente que no están cumpliendo las condiciones. Creo que ya son más pertinentes a la calzada, ¿no? Que básicamente ya no es parte del peatón. O sea, básicamente la acera está siendo parte del peatón y el cruce básicamente se lo deja para el vehículo y se lo considera o se lo condiciona básicamente para el vehículo, más no para el cruce de las personas. Entonces creo que esto de alguna manera se revela cómo están las condiciones del espacio en condiciones de físicas, ¿no? El tema de los obstáculos, evidentemente ya lo había mencionado Eli. Se hizo un conteo en el que se representa efectivamente cada uno de estos componentes. Más bien, si me permites, les voy a compartir el mapa, porque no sé por qué no aparece la imagen acá de de los elementos, ¿no? De estos elementos que te estoy justamente mencionando. Me confirman, por favor, si es que se observa. No. Aún no. Ya. Ya aparece. Ya. Ya, listo. Ya, entonces justamente, ¿no? Aquí podemos ya observar y podemos obtener justamente los porcentajes, cuáles son las valoraciones. Tenemos unos porcentajes nulos también que no necesariamente son informaciones que no se levantaron, sino que en el momento del control de calidad generaron cierta falsedad. No hubo la consistencia exacta de los datos, entonces se los consideró como nulos. Aquí hay un porcentaje minúsculo de un 6%, ¿no? Que obviamente eso en un proceso siguiente debe hacerse la revalorización. En el tema de los cruces de la misma manera, ¿no? Les mencionaba que los cruces que tienen mayor dificultad justamente son mayoritarios, ¿no? Que no existe esta situación. Aquí podemos tener una lectura general de los obstáculos. Están categorizados por fijos y tienen cada uno ciertos pines que les logran identificar. Sin embargo, de manera general, creo que es pertinente tener esta lectura rápida, ¿no? A través de una aplicación, los chicos realizaron un estudio, un recorrido en simultáneo, ¿no? Mientras realizaban el conteo y la valoración de las aceras y de las calzadas y de los cruces, perdón. Efectivamente iban registrando con un dispositivo móvil con datos o sin datos, ¿no? En línea o
o offline. Entonces, ir registrando los obstáculos a través de si era fijo, si era móvil, si estaba en fachada, un registro fotográfico, quién lo levantó esa información, y eso se venía acumulando dentro de un sistema, ¿no? Y aquí tenemos, pues efectivamente, desde el nombre de quién realizó el levantamiento hasta poder identificar qué tipo de obstáculo es. A través de este documento adjunto que los chicos tenían en este momento instantáneamente el registro, se puede evidenciar, ¿no? ¿Cuál es el tipo o el objetivo que tenía la fotografía? En este caso, por ejemplo, la continuidad y esta irrupción de la acera, pues ya está generando una descontinuidad dentro de lo que se consideraba como obstáculo, ¿no? Tal vez brevemente como ejemplo, un segundo elemento nos dice que los basureros son aquí el obstáculo. Y efectivamente, ¿no? Como está aquí, básicamente la calzada se pierde, está dentro, obviamente, de la calzada, y este es el espacio que se reduce para el peatón. ¿Ya? Entonces, creo que este tipo de elementos son los que se consideró para poder evaluar cada uno de los espacios. Aquí hay unas valoraciones, unas ponderaciones. Eso, bueno, te lo puedo dejar a ti, amigo Luis, para que los puedas compartir. Está aperturado esta información para que puedan evaluar y conocer cuál es el estado dentro de esta plataforma levantada, ¿no? Tal vez allí algo adicional, Eli. Sí, como pueden ver, este es un estudio cuantitativo. La idea es que nos arroje datos, que nos arroje números, porque lastimosamente, si tú no le pones un número a los temas, las autoridades no te hacen caso. Necesitas venderle qué tan grave es el problema en números para que te haga caso. Sin embargo, siempre hemos creído que sería importante incluir también un componente cualitativo, que ya te habla un poco más desde la subjetividad, desde la misma experiencia de la gente, cómo es para ellos moverse en la ciudad. Que no es lo mismo hablar con un niño que hablar con una persona adulta mayor, o hablar con un joven, o hablar con una mujer. Las experiencias son totalmente diferentes y nosotros tenemos que diseñar ciudades que respondan justamente a esas diferencias. Este ejercicio que realizamos con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos fue buenísimo. También hicimos en la Semana de la Movilidad ese ejercicio, incluso tuvimos agentes de tránsito que se pusieron en su lugar, que se taparon la vista, que llevaban un bastón, que se subieron a la silla de ruedas, y realmente es una experiencia súper fuerte cuando tú te das cuenta que es muy fácil moverse cuando puedes caminar, pero es casi imposible hacerlo cuando tienes algún sentido que está fallando. Entonces, les dejo esa reflexión, les dejo que también es súper importante pensar en las ciudades para el peatón, porque a la final, primero, todos somos peatones. No importa si yo uso bus, si yo uso auto, tarde o temprano voy a tener que caminar. Y tal vez ahora que estoy joven no siento la diferencia, pero ya cuando sea una persona adulta mayor, este tipo de graditas que les enseña Carlos pueden ser un peligro, que pueden ocasionar fracturas, que a la gente le da inseguridad y por eso luego no sale de su casa, se queda encerrada, etcétera. Y ahora en el contexto del COVID está mucho más vigente este tema de la calidad de las aceras, ¿no? Como un mecanismo para poder mantener la distancia social. ¿Cómo le pido yo a la gente que mantenga distancia social si le doy una acera de menos de 1 metro? Donde tengo que esquivar obstáculos, donde me siento insegura porque no hay iluminación adecuada. Entonces, es un tema para pensarlo. Y solamente para acabar, les dejo esta reflexión sobre la equidad del espacio. A veces nos olvidamos en las ciudades de que la forma como usamos el espacio da cuenta de a quién estamos dando nosotros prioridad. Entonces, si hacemos un cálculo de cuánto espacio público se destina al auto, cuánto se destina al bus, al peatón, al ciclista, nos damos cuenta quiénes están siendo relegados, quiénes estamos siendo relegados, porque a todos nos afecta una mala calidad de aceras. Y también hay un tema importante ahí de corresponsabilidad de la gente que diseña sus casas, que hace estas entradas a los garajes con unas pendientes positivas o negativas súper complicadas. También hay una responsabilidad de coordinación entre las instancias públicas, que te ponen, el uno te pone el poste en la mitad, el otro te pone el postecito más allá, luego un cable por ahí salido. O sea, hay también un tema que uno dice es hasta lógica, o sea, ¿cómo podemos movernos así? Y de hecho, si cuando salgan, fíjense en las veredas, fíjense cuántos obstáculos se encuentran, fíjense si estuvieran en silla de ruedas o con un carrito de bebé, si podrían pasar por ahí. Otro tema importante y complicado son los parqueaderos en retiro. Y ese es un tema súper complicado, sobre todo para niños que son pequeños y que un carro
carro que está saliendo no necesariamente le va a ver cuando está pasando el niño. Entonces, toda la normativa arquitectónica de la ciudad tiene una razón de ser. A veces la gente cree que es porque sí, por complicarle en la construcción, por quitarle espacio, pero tiene una razón de ser que tal vez como autoridades no se está transmitiendo bien para que la gente entienda por qué hay esa lógica por detrás. Entonces, creo que con eso podemos cerrar esto de esta encuesta. No sé si aún hay tiempo de conversar sobre la encuesta de movilidad y COVID. ¿O hay Sí, preguntas? claro. No sé. No, sabes que hagamos una cosa, es súper interesante lo que nos muestras, ¿te parece si al final les hago las preguntas? ¿Al final qué? Les hago las Ah, preguntas, podemos... ya, Ajá, no hay sí. problema. Ajá. Dice entonces, Carlos, ¿quieres tú Sí. empezar contándoles sobre esta encuesta? Perfecto, no, más bien ahí me gustaría que tú apertures esta parte solamente como finalidad finalizar, ¿no? Ya lo había mencionado Eli, sin embargo, este trabajo que acabamos de ver, el de las aceras, se lo ha compartido en conjunto con Jimena Larrota, Patricia Jara, Lisa Puga, María José Freire. Se ha venido estructurando toda esta lógica de levantamiento. Se ha obtenido los resultados, creo que bastante pertinentes y adecuados al sitio. Agradecerles también, posiblemente estén por aquí observando, pero gracias también por esa colaboración y participación y de cada una de las instituciones que corresponden, ¿no? Y que pertenecemos o representamos. Eso básicamente y nada más creo. Ahí, Eli, más bien poder darte la apertura en esta parte de la encuesta. Sí, gracias, Carlos. De hecho, también hay que agradecerles a los chicos que nos ayudaron a levantar esta información. Para el tema de aceras, organizamos un curso de verano que se llamaba Movilidad Inclusiva y Asequible, y los chicos se sacaron el aire levantando la información. Entonces, su trabajo es súper valioso y hay que darles el crédito, ¿no? De hecho, muchas de las fotos que mostró Carlos también fue trabajo de ellos, porque justamente la idea es lograr este cambio en los estudiantes que vean o sea, el por qué las aceras son importantes. Ellos probablemente ya no van a diseñar estas aceras fatales que hemos visto en las fotos porque ahora saben de primera mano cómo es moverse por ahí con una silla de ruedas. Entonces, con eso, gracias a los chicos que nos acompañaron en el curso, ahorita les vamos a contar esta otra iniciativa de Grupo Faro también, que se llama Movilidad Urbana en antes y después del COVID, que básicamente busca explorar los cambios en la movilidad de la ciudad. O sea, el COVID nos ha cambiado toda la dinámica de la vida y de alguna manera nos está obligando a repensar las ciudades, cómo diseñamos, para qué diseñamos, para quiénes. Entonces, esta encuesta es una encuesta que la hemos trabajado en línea. De hecho, se cierra hoy en la noche. Si alguien quiere llenar, les podemos dejar el link. Es la última oportunidad. Y lo que busca es darle información al municipio también para que sepa qué acciones tomar. Entonces, esta encuesta es una encuesta que ya tiene un muestreo estadístico que hace que sea representativa a nivel urbano, rural y cantonal. Es súper importante el tema rural. Aquí no queríamos tener una sobrerepresentación de la zona urbana, por esto que les comentaba de la relación rural que hay entre Ambato y sus parroquias, sobre todo. Es también una encuesta que explora no solo los cambios, sino cómo nos está proyectando la gente a futuro. Tenemos unas preguntas referentes, por ejemplo, a cuántas veces piensas salir en el futuro o si piensas comprar una bicicleta o un auto. Tenemos otras preguntas sobre si la gente está usando medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces, no sé, Carlos, yo no alcanzo a ver bien ahí, pero tal vez tú tienes mejor visibilidad y puedes contarles un poquito. Estos resultados son preliminares, probablemente cambien un poquito cuando se cierre la encuesta, pero la tendencia se va a mantener. Sí, perfecto. Sí, dentro de lo que ya había mencionado Eli, creo que está orientado, ¿no? Justamente a tener un antecedente de lo que pasaba, sucedía antes, casi básicamente esta problemática que ya acabamos de visibilizar en las fotografías y qué está pasando ahora en la cuarentena, ¿no? Desde cómo te abasteces y cómo estás teniendo el tema de la movilidad frente a esta eventualidad que se nos ha venido a irrumpir dentro de la normalidad que veníamos llevando en el tema de movilidad. Aquí tenemos unos datos en el tema de la representatividad urbana y rural. Tenemos una gran pertinencia de lo que es el tema de parroquias, ¿no? Urbanas como Huachichico, Huachiloreto, Celiano Monje, y una baja representatividad dentro de lo que es la península, La Tocha.
Y obviamente, ¿no? Nosotros no podemos controlar el factor de llegada y de alcance de cada uno de los formularios, puesto que como es una herramienta virtual, pues a partir de la difusión estamos sujetos a ese tipo de comunicación y ese tipo de enlaces, ¿no? A diferencia de cuando se hace un levantamiento un poco más presencial, ahí se puede localizar, focalizar específicamente cuál es el usuario, cuál es ese factor o esa población, sector de la población, para poder identificar y poder acercar y de alguna manera también poder realizar esa toma de datos. Teníamos o tuvimos, como lo mencionó también él, y tuvimos una gran falencia en el tema del sector rural y justamente es por esa falta o esa ausencia de acceso a la tecnología que muchos de los escenarios, ¿no? Puede ser o tal vez esa no integración a tema tecnológico o tal vez el mismo tema de las actividades que no les favorece a desarrollar algún factor tecnológico. No podemos ahorita asumirlo o tal vez identificarlo, pero se ha logrado o se está logrando ya justamente ajustar las cifras y también aquí, gracias a los chicos que creo que están apoyando también este tipo de iniciativas, les he contactado, me han ayudado a difundir y todas las situaciones, yo creo que esta pertinencia y ese apoyo también de ustedes, chicos, es muy valioso, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, unas cifras, ¿no? En el tema de la pregunta se manifestó de esta manera. ¿Cómo crees que va a cambiar la movilidad en tu ciudad después de la emergencia sanitaria? Entonces, el que mayor porcentaje o mayor respuesta tuvo, ¿no? Es que habrá más gente en bicicleta. La gente, las personas están apostándole a este nuevo modelo de circulación. Sin embargo, también hay un poquito de disrupción en el tema de las respuestas. Si bien creo que va a haber más bicicletas, yo mismo considero que debo movilizarme en vehículo. Entonces, creo que va a ser consecuente algo en la ciudad, pero yo no voy a ser parte. Entonces, tenemos ese criterio o todavía como que existe un poquito ese concepto de que el vehículo va a dar más protección, me va a dar más alcance, voy a tener tal vez mayor facultad en el tema de la movilización, puede ser también por la actividad que se desarrolla. Entonces, va a existir este tipo de factores, pero bueno, lo están reconociendo, ¿no? El segundo porcentaje que también tuvo mayor o le sigue en segunda posición es el que habrá más gente caminando. Y ahí sí es consecuente con lo que venimos conversando anteriormente, ¿no? Si va a existir gente que va a movilizarse, va a preferir tener esta movilidad peatonal, pues efectivamente debemos pensar qué tipo de espacio público caminable le estamos ofreciendo. Y estamos observando, al menos en la plataforma central, que sí hay que hacer una mirada y hay que hacer una apuesta por mejorar esas condiciones. Las otras opciones para que puedan conocer que habrá más autos, la movilidad será como era antes, ¿sí? Se regresará a lo que era antes. La gente se movilizará menos, la gente no utilizará el transporte público y la gente usará tal vez más taxi, ¿no? Eso como una pregunta, una de las preguntas claves de esta encuesta. También te obtuvimos aquí, ¿no? En el tema de que bajo qué condiciones estarías dispuesto a movilizarte en bicicleta. Si la gente de Ambato está pertinente o no, está aceptando este tipo de cambio de movilidad, pues bajo qué condiciones. ¿Cuál es la opción que tuvo preferencia? Con ciclovías separadas de los vehículos, de los carros. ¿Ya? Entonces, creo que el factor seguridad de poder movilizarme dentro de la ciudad con respecto al vehículo es una amenaza, ¿no? Y sí, como no está diferenciado dentro de la calzada ninguno de estos dos espacios para cada uno, para cada vehículo específicamente, pues claro, genera tipo de accidentes, hay algún tipo de golpe, no respetan la distancia en el momento de generar algún cruce o algún tipo de situación. Esto también sumado a que hay un porcentaje, tal vez no mayoritario, de falta de educación en el tema del manejo también de mi vehículo, que en este caso sería la bicicleta, ¿no? A veces se generan cruces en contravía o también no respetan las señales de tránsito, se cruza un semáforo en rojo. Entonces, hay ese tipo de irrupciones también que no están bien consideradas y es como que hay ese choque dentro de estos dos vehículos, ¿no? La segunda opción en esta pregunta fue o al menos tiene una aceptación de que si lo haría si los conductores fueran más respetuosos. Lo haría si la ciudad fuera segura, el tema de seguridad. Lo haría si mi lugar de trabajo o estudio estuviera cerca de mi casa. Esta opción me parece importante también por el tema de las plataformas que se maneja Ambato, ¿no? Si bien mencionábamos que hay esta céntrica que tiene una cota mucho más baja,
Pues, y aquí se desarrollan como la mayor cantidad de actividades de servicios y de gestión, básicamente. Entonces, hay esa necesidad por acudir al centro. Pero efectivamente, el poder ingresar al centro creo que no hay mayor dificultad porque estás cambiando de gota hacia negativo. Pero si ya quieres regresar, ahí se presentan las dificultades. Dentro de los diferentes ejes viales que existen en la ciudad, cada uno tiene un porcentaje de pendiente bastante considerable como para poder hacerlo en una bicicleta normal, al menos si es que vas a hacer algún tipo de gestión o si el tema tal vez de tu capacidad física no es tan aceptable, ¿no? Entonces, creo que esa parte también nos hace pensar y de ahí también se deriva en esta otra pregunta, ¿no? Que si consideras invertir en alguno de estos elementos después de la emergencia sanitaria. Primero, la gente creo que tiene una aceptación por el tema económico y el tema que ha venido a afectar a las familias, a los hogares, y la gente ha considerado que no va a adquirir nada. O sea, estamos teniendo prioridad sobre el abastecimiento, obviamente, familiar y todos estos insumos que son prioritarios, ¿no? Para el subsistir de la familia. Entonces, como que la gente también es consciente y dice, a ver, no, como que no preferiría comprar algo. Pero bueno, dentro de los vehículos que nosotros quisimos obtener cierta respuesta es comprar una bici y comprar una bici eléctrica. Entonces, el cambio de modalidad yo creo que está teniendo pertinencia dentro de la ciudad. O sea, se está dando una vuelta, una mirada nuevamente al tema de las ciclorrutas, del tema del vehículo mismo ciclístico. Entonces, creo que es una oportunidad. El evento mismo que ha venido a suscitar con este tema del COVID, creo que está dando la oportunidad para que pueda reconsiderarse, y no solo a nivel de movilidad ni del espacio público, sino integralmente a la planificación. Eso creo que dentro de los porcentajes y las preguntas esenciales. Tal vez, Eli, ahí puedes apoyarme un poquito más. Sí, justamente es uno de los resultados más preocupantes que tenemos en esta encuesta es la predisposición negativa de la gente a usar transporte público en un futuro. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque eso implica que un riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio de transporte público, por un lado, implica un probable aumento del uso del transporte privado, por otro lado, y por otro lado también implica un costo adicional para la gente que no tiene ni transporte privado ni puede movilizarse en bicicleta y probablemente opte por el taxi, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las preguntas que más nos dejó preocupado porque de hecho el 72% de la gente decía que era muy poco probable usar transporte público. Y ahí vemos que está cambiando. En Ambato teníamos una tendencia parecida con el último plan de movilidad del 2012, más o menos entre el 40 y 42% de gente usaba transporte público y usaba transporte privado. Ahorita vemos que se está revirtiendo un poco esa tendencia. Como les comentó Carlos, sí hay una mayor apertura al uso de la bicicleta y eso es algo bastante positivo. Sin embargo, si esto no viene acompañado de políticas sostenidas, no va a servir de nada. O sea, si no tenemos infraestructura, si no tenemos cicloparqueaderos, si no pensamos en la intermodalidad o si no pensamos en diseñar una ciudad que la ciudad de los 15 minutos se llama, que puedes tú recorrer 15 minutos en bicicleta y encontrar todo lo que necesitas. Si no hay este enfoque, esta política, es muy difícil que este deseo de usar la bicicleta se mantenga. Perdón, es un 41% de personas que están interesadas en usar bicicleta, que es bastante alto en relación a los datos que encontrábamos antes de COVID. Otra cuestión súper importante aquí es el tema de la caminata que les mencionó Carlos, y dentro de las políticas o medidas que la gente consideraba más importantes está el tema de la seguridad. Y luego de eso está el tema de la iluminación, que está vinculado directamente con la seguridad. Entonces ahí vemos también, y por eso es tan útil esta encuesta para el municipio, porque le puede dar luces de dónde hacia dónde deben canalizarse las inversiones, ¿no es cierto? Otro dato interesante de la encuesta es también el aumento del consumo de servicios a domicilio. O sea, las ciudades ahorita no estamos listas para normar, regular todo el servicio a domicilio, no solo por el uso del espacio público y el tema de los salvoconductos, etcétera, sino también por las condiciones de trabajo que están detrás de la gente que realiza este tipo de servicios. Entonces, ahí hay también un tema pendiente súper importante. También vemos que mucha gente, de hecho el 80% está evitando salir de casa, que en parte es positivo tener este dato. Ahí puede ser un poco engañosa esta pregunta porque muy difícilmente la gente va a reconocer que
que no está cumpliendo las recomendaciones, por decirlo así. Y otro dato para ya ir cerrando que les cuento es que el 75% de los encuestados tienen cerca de su casa, a menos de 5 minutos, una tienda de barrio. El 44% igual a menos de 5 minutos una farmacia y el 34% a menos de 5 minutos un área verde o un parque. Y solo el 13% tienen un supermercado y un mercado cerca de su casa, o sea, menos de 5 minutos. Entonces, esto nos lleva de nuevo a pensar cómo se está abasteciendo la gente. Algún rato discutíamos con este problema que ha habido de los mercados, que se dice que son focos de infección y toda la cosa. Discutíamos cómo podemos descongestionar los mercados y acercarlos a la gente. Y tal vez pensábamos tener unas ferias barriales itinerantes o cambiar el modelo, cómo estamos comercializando los productos o cómo hacemos para que no toda la gente tenga que ir al centro de la ciudad y la ciudad se caotice. O sea, ese tipo de cosas son las preguntas que se derivan de esta encuesta. Entonces, creo que con eso podemos ir cerrando. Esta encuesta, como les digo, se cierra el día de hoy en la noche. Vamos a tener los resultados próximamente. Podrán verlos en la página de Grupo Faro. Igual te podemos compartir, Luis, el link luego para que nos ayudes a difundir con la gente. Entonces, sí, creo que con eso estaríamos. No sé si hay alguna pregunta adicional o eso. Carlos y Lisa, muchas gracias por la presentación. Me parece súper pertinente las dos investigaciones que han realizado. Y tengo algunas consultas. A ver, primero felicitaciones por ese banco de información que han generado. De lo que vi, estaba en ArcGIS, ¿no es cierto? Entonces me parece también súper importante que nos digan dónde hay un problema, ¿no es cierto? Pero también te manda al link de la foto y cuál era el problema, entonces puedes como tener toda la información completa del estudio. Entonces creo que eso es muy valioso y no siempre cuentas con esa información. A veces es como te marcan, aquí pasa algo, pero no sabes realmente qué pasó. Entonces me parece interesante que hayan realizado ese resumen, ¿no es cierto? Tanto de escribir lo que pasaba en ese punto específico que se marcó y también hacer referencia a la fotografía para saber cuáles son los problemas del problema puntual que pasa. ¿Esta información se puede acceder todo el mundo o es algo más que, digamos, una información con la que cuenta solo la universidad o el municipio, Carlos? No sé. Ese es uno de los dilemas que se ha venido manejando justamente con el equipo y sobre todo por el tema mismo de la información. Nosotros estamos profesando el tema de los datos abiertos, estamos constantemente de poder publicarlos. Si bien en este momento esta plataforma es pública, pero no al 100%, porque no podrías obtener los metadatos para poder manipular y gestionar tú mismo tu información. Sin embargo, es un modelo de acceso a la información, un poco más ciudadano para que pueda identificarse a partir de esa didáctica que tú decías, ¿no? No solo me enfoca dónde está el problema, sino cuál es el problema. Y yo también empezar a valorarlo y decir, pero no le veo tan complejo el problema o le veo más bien superior, o sea, más bien aquí esto va a pasar algo, ¿ya? Entonces, creo que tiene esa pertinencia. La información, como te digo, visiblemente está pública dentro de la plataforma del blog de la universidad, de la facultad. Puedes acceder y tienes esta misma dinámica que acabamos de tener, ¿no? Identificar cuál es el cruce, en qué cruce, cuál es la calle, la acera, la dirección y todos estos elementos, ¿no? A partir de lo que está. Estamos en ese proceso y justamente es necesario. Ya se hizo una entrega preliminar a lo que es el municipio con los resultados a través justamente de las dos instituciones. Lo están considerando, justamente tuvimos una reunión hace una semana, un par de semanas, no estoy muy consciente, pero hubo una reunión en donde ya se está hablando de esta ejecución y el uso de esta información para poder planificar ciertos procesos. Si bien como decía Eli, ¿no? Nosotros estamos revelando el problema y ahora sí creo que el municipio ya está tomando cartas en el asunto para poder hacer efectivas acciones, ¿no? Entonces, creo que está en ese proceso de difusión. Y Elisa, una consulta. De las fotos que nos mostraron, obviamente se ven muchas diferentes problemáticas, ¿cierto? Relacionadas incluso a los basureros, a los decotachos, las aceras muy pequeñas.
hay los postes que tal vez, o la señalética incluso de viales, los señalética viales están dentro en la mitad de la vereda, etcétera. Cuando realizaron este trabajo de salir a campo y veíamos esta foto donde iban personas en sillas de ruedas en la, en la vereda, y obviamente es evidente el problema que se genera, ¿no es cierto? Tal vez había reacción de la gente que veía o había algún tipo de comentario también respecto a lo que pasaba, o porque yo creo que la foto es bastante sugerente, ¿no? O sea, una persona a duras penas en silla de ruedas pasaba por la acera y otra tenía que estar en la calle. Sí, o sea, la verdad no hay mayor reacción de la gente porque está tan naturalizado que el peatón tiene que acomodarse como pueda, que casi que nadie se preocupa, se sorprende. Incluso si tú vas y le dices a un carro que no se puede parquear en la vereda, el ofendido resulta el dueño del carro, no el peatón que es el que está siendo afectado. Entonces, no hay esta reacción. El ejercicio que hicimos con la silla de ruedas lo hicimos específicamente para este curso. Entonces, claro, había un montón de gente y todo eso llama un poco la atención, pero claro, es diferente si tú vas y encuentras a una persona en silla de ruedas que por A o B no puede usar bien la rampa, porque te digo, hay unas rampas tan empinadas que son súper peligrosas, sales así disparado, o sea, incluso cuando son súper empinadas y tratas de subir, generalmente ellos tratan de subir de retro, es súper peligroso y puede voltearse la silla, entonces es bien complejo, pero ya te digo, no hubo mayor reacción, o sea, el peatón, incluso nosotros mismos como peatones a veces nos consideramos como poco importantes, a veces la gente cree que como estás caminando puedes evadir todos los obstáculos y que no pasa nada, entonces sí. Es parte de la cultura que hay que cambiarla. Obviamente eso no excluye que también haya peatones que no cumplan las normas y que sean imprudentes y todo, igual que hay bicicletas, autos, buses, taxis. O sea, no es una cuestión de cómo yo me muevo a eso, ¿no es cierto? Otra cosa que me olvidé de contarles antes es que era súper importante también el tema de los cruces semafóricos. No sé si les ha pasado, pero yo he tenido algunas experiencias de cruces semafóricos que yo como mujer joven adulta alcanzo a cruzar con las justas y si salgo con mi mami casi que le toca correr para alcanzar a cruzar. Entonces de esos problemas hay bastantes y es justamente por la prioridad que le estoy dando al peatón en las políticas. Cuando yo diseño las fases semafóricas, me interesa que los carros se muevan rápido, pero no me importa si el peatón alcanza a cruzar o no. O el técnico se pone y dice, ya, yo voy a ver si alcanzo a cruzar, pero el técnico es alguien como Luis, como Carlos, que no tiene ningún problema y puede cruzar rápido. Entonces es el estándar con el que estamos definiendo ese tipo de medidas. No, interesante lo que dices, ¿no? Porque muchas veces, generalmente nosotros, no, está tan normalizado tener estos obstáculos en las aceras que no eres consciente del problema, simplemente lo evades y, o sea, sigues caminando, no pasa nada, pero realmente, como vimos en las fotos que nos mostraron, las aceras están llenos de estos obstáculos. Eh, Carlos, ¿qué pasa creo que al hablar de Ambato, es importante hablar de dos temas de dos temas cruciales. Uno, la topografía, ¿cierto? Entonces, no es una ciudad en la cual, por ejemplo, tenemos una planicie y todos podemos salir en bicicleta, etcétera. Yo creo que sí es un factor que la gente considera antes de, por ejemplo, ir a la plataforma central en bicicleta. Entonces, tal vez dentro de la segunda encuesta que hicieron alguna pregunta relacionada a esa dificultad o al hecho de la topografía en la ciudad y el uso de la bicicleta. No sé, tal vez si es que se me está pasando por alto y ahí Eli tal vez me podría corregir, pero específicamente como para poder evaluar el espacio físico, este tipo de multiplataforma y su transición, no está especificado de esa manera. Más tenía esta orientación a saber si es que puede existir el uso justamente por la dificultad geográfica y entender no solamente que hay este cambio de plataformas entre la central y la superior o la plataforma de acá de los Huachis, sino más bien que la geografía mismo de Ambato
se genera a través de esa complejidad y llegar a todo el territorio es complejo y es difícil. Poder tener un sistema modal ciclístico para poder abastecerte a todos los lugares, no creo. Y aquí también algo importante, tal vez como más como una reflexión de que no solo debemos pensarlo, ¿no? A partir de que es necesario impulsar y fomentar el tema el uso perdón, de la bicicleta, sino también de pensar en soluciones integrales. No solo podemos pensar de que debemos llegar en bicicleta a realizar todas mis actividades. En determinados puntos debo cambiar de modo de transporte. Y ahí es donde debe trabajarse que el tema de la intermodalidad para poder fomentar un poco más este servicio y uso del transporte público y poder alternar entre tus diferentes etapas a las diferentes actividades que realizas. Es una propuesta bastante compleja el mismo hecho de evaluar el tema de la plataforma geográfica, ¿no? Porque los servicios se encuentran en el centro y tengo que asistirlo por algún motivo, alguna situación, tengo que ingresar al centro. Entonces, la preferencia siempre va a ser el transporte privado o el transporte, el taxi, ¿no? Exclusivamente, porque no está todavía facultado, al menos la ciudad, como para poder generar este tipo de movilidad. La bicicleta eléctrica también es un factor, ¿no? Y puede ser un impulso también. Pero nuevamente seguimos gestionando la pertenencia cuando deberían ser sistemas intermodales más de ciudad, pensados de manera más alternativa de que puedo utilizar una bicicleta, la dejo allí y como es pública, de sistemas públicos, ¿no? Lo dejo allí y se acabó. Entonces sí, me ayudo y me movilizo a realizar algún otro tipo de gestión. Sí, yo para complementar lo que dice Carlos, creo que la clave es este tema de la intermodalidad, como él menciona. Por ejemplo, pensemos en Izamba, si yo puedo salir de Izamba hasta donde pasa el transporte, puedo salir en mi bici hasta donde pasa el transporte público, ahí tengo un parqueadero seguro, la dejo, tomo el transporte, llego al centro y en el centro tengo un sistema de bicicletas públicas que yo retiro con mi tarjeta y me movilizo dentro del centro con mi bicicleta. Eso sería una intermodalidad que funciona, porque justamente hay este tema de las plataformas y de las pendientes que es bastante complejo, pero no es imposible. O sea, tampoco hay que caer en este discurso de aquí nunca se va a poder tener bicicletas porque con eso no logramos nada. Y ya hemos visto que la bicicleta es también un medio de transporte bastante asequible. O sea, es mucho más fácil que alguien tenga una bici, que tenga una moto, que tenga un auto. No necesitas, bueno, obviamente hay que aprender a moverse en la ciudad, pero no es que necesitas alguna habilidad especial. Entonces, eso también es importante considerar. En la encuesta teníamos una pregunta, en la pregunta sobre si estarías dispuesto a movilizarte en bicicleta, bajo qué condiciones lo harías. Y el 18% de la gente respondió, me gustaría usar bicicleta, pero donde vivo hay muchas pendientes. Pero si lo pensamos, es un 18%, habría que ver de qué zonas son esas respuestas para ver si realmente coincide con este tema de la pendiente. La otra cuestión importante es el tema de desconcentrar los servicios, que siempre es de los retos grandes. Y de ahí hemos visto que hay zonas de Ambato que tú puedes moverte en bicicleta alrededor de tu barrio. No necesitas usarte al centro y bajarte esta calle súper empinada que no me acuerdo el nombre. O sea, puedes moverte en tu barrio y ya, o sea, a meterme por ahí. Pero sí, o sea, sí se puede usar la bicicleta, tal vez no te sirve para todo, pero combinando con otros medios de transporte te resuelve bastantes cosas. Ajá, depende de la escala en la que también quieras moverte. Y en esta, justo quería comentar de la segunda, de esta encuesta que habían realizado, Elisa, ¿tienen tal vez un rango de edades de quién respondió, tal vez? Para saber, por ejemplo, porque de lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, de lo que nos comentaron, el 60% usaría bicicleta si es que, de lo que yo escuché, habría una zona exclusiva para bicicletas o fuera seguro, ¿verdad? Tal vez tienen un rango de edades de quién respondió o para tener una idea de qué grupo están llegando, tal vez. Verás, estos resultados son preliminares aún, ya aún no hacemos el cruce por edad, por género, ni por condición socioeconómica. Ajá, esos datos están pendientes para cuando ya se cierre la encuesta. Era el 41% de gente que estaría interesado en usar bicicleta.
Era un 57% de gente dispuesto a caminar, y obviamente el auto particular siempre tiene un valor alto, que es el 67%. Ajá. Ah, el auto es del 67%. El auto, ajá, sí. A ver, entonces, Ahí, de lo ahí que yo también. entendí, perdón, a ver, Carlitos. Sí, ahí también por complementar, ¿no? Justamente el procesamiento de datos todavía nos queda pendiente el poder cruzar todas las variantes. Sin embargo, en el tema general, o sea, ¿a qué rangos de edad estamos alcanzando? Pues básicamente, mayoritariamente, ¿no? De 20 a 40 años, más o menos, ha sido la mayor cantidad de respuestas. Levemente estamos de los 19 para abajo y levemente de los 50 para arriba, ¿no? Entonces, casi básicamente eso también nos ayuda a diferenciar de que son personas que justamente están más consecuentes con el tema de la tecnología. Como te mencionaba, es un recurso tecnológico, entonces como que allí la asistencia también está segmentada por ese tema etario, ¿no? Ok, entonces, digamos, y ahí me confundí un poquito. El 70 y tanto por ciento se preferiría mover en auto propio en la pandemia. Así, eso No, entiendo. mira, la pregunta es, ¿qué tan probable es que utilices los siguientes medios de transporte después de la emergencia sanitaria? El 67% dice que es muy probable que use el auto particular. El 57% que es muy probable la caminata. Y el 41% que es muy probable usar la bicicleta. Y solo el 13% dice que es muy probable usar el transporte público. Con todo, Ah, o ajá, sea, con todo el, esperamos que, no creo que cambie la tendencia de estos resultados, pero ojalá ya tengamos el documento final y ahí sí les compartimos para que usen esa información. claro, Sí, entonces, digamos, la gente preferiría moverse en un auto privado Ajá. después, pero así es. chuta, 67% es bastante alto, ¿no? O sea, Chuta. verás, es diferente. Verás, tenemos dos preguntas. La una es el modo de transporte deseado, que es así el ideal, lo que pasaría en mi mundo perfecto donde yo puedo elegir lo que yo quiero. Y la otra es la que te acabo de mencionar sobre qué tan probable es que yo utilice, que tiene que ver con la intención de uso, ya en términos más prácticos, más concretos. Entonces, lo que tú te estás refiriendo es a la otra pregunta sobre mi ideal. Esa sí tiene un 47% de transporte privado. Ajá. No sé si me explico, si quedó claro. Ajá, o sea, el ideal es moverse en transporte privado. Ok, Sí, o sea, ok. de hecho, ajá. Sí, de hecho, Y el de, los dos van de la mano. Las dos tienen ok. resultados similares. La diferencia es que en la una está la intención de uso de modo de transporte, que ya es desde mis condiciones particulares, por más que quiera moverme en transporte privado, no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué modo de transporte utilizaría en este caso? Ok, perfecto. Eh, y en esta, por ejemplo, ¿cuándo tendrían o cómo podríamos acceder o cómo van a hacer una publicación de estos datos, Carlos? Nosotros debemos culminar este proceso. Todavía existe una segunda etapa que también estamos en desarrollo, donde también se va a visibilizar el tema de la percepción de la movilidad de las personas en Ambato. Y debemos culminar todo este proceso para poder entregar, o bueno, al menos que el Grupo Faro pueda difundir la información. Estarían encargados, obviamente, en conjunto con el municipio, me imagino, para poder desarrollar esta información, para que esta información ya sea pública, ¿no? Ok, pero sí va a ser pública, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Y la otra consulta iba respecto a, por ejemplo, en Ambato pasa mucho esto del comercio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los mercados son puntos de aglomeración. Y, y que vimos, no sé, qué resultados tienen de la calidad de las aceras y los cruces cerca de los mercados. Dentro del Verás, estado físico, Eli, sí, 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 nomás. No hay Eli, problema. Ah, continúa. no, te iba a decir que la encuesta no tiene unas preguntas específicas sobre los mercados, porque cada mercado tiene una dinámica particular.
Entonces, una cosa es el mayorista, otra cosa son los mercados del centro y otras cosas son los mercados que están más cerca de los barrios. Entonces, ya era algo muy específico para explorar con la encuesta. Lo que sí creemos que van a salir datos de aquí es, por ejemplo, la necesidad de ampliar aceras. Pensemos en la calle Ceballos, que tienes una acera proporcionalmente pequeña en relación al número de carriles de autos que tienes y tienes un flujo importante, entonces probablemente se pueda generar alguna recomendación por ahí. El otro tema con el comercio informal, y eso ya va más allá de esta encuesta y es una opinión personal, es la cuestión de la organización. Es súper difícil que tú ahorita regules, más que regules, que prohíbas el comercio informal. O sea, la situación económica está tan complicada, tantos despidos y todo, que la calle, el espacio público se vuelve un espacio de inclusión económica también. Entonces, en mi opinión, es más bien una cuestión de cómo logro yo organizarles para que no exista ese caos. Porque el comercio informal va a seguir de manera indefinida, ¿no? O sea, es algo muy característico de las ciudades latinoamericanas. Y Ambato, con la vocación comercial que tiene, es muy difícil que se llegue a eliminar. Entonces, yo creo que ahí las políticas tienen que ir no por un lado de sanción, de castigo, sino por un lado de cómo yo organizo, que es un trabajazo, no es tan fácil ponerse de acuerdo con los comerciantes. Y también tienen los comerciantes itinerantes que se mueven, toda la cosa. Ese Y, nivel, sí, pero tenemos y algunas adicional, recomendaciones como mejora de infraestructura, justamente para mantener la distancia social y fomentar la caminata. sí, allí solamente por acotar, porque sí, efectivamente se han realizado algunos estudios en el tema del centro, ¿no? En el tema de estos focos de atención comercial que son los mercados o las plazas, y justamente hacia ellos la informalidad es donde se tiende a ubicar, ¿no? Efectivamente, el espacio público creo que no es el adecuado alrededor de estos espacios, ¿no? No netamente dentro del equipamiento o junto al equipamiento, sino más bien continuo al espacio público. Y efectivamente, la apropiación de este espacio es invadiendo el espacio de la calzada o del vehículo. Entonces, creo que allí todos estos eventos o todos estos procesos creo que deben ser manejados no solamente desde el ámbito académico de decir si es que hay el espacio o no para poder acondicionarte o para poder realizar una actividad, sea formal o informal, sino más bien desde poder entender estas dinámicas que estaban sucediendo y yo creo que comparto con él y van a seguir sucediendo, se van a seguir fomentando y poder generar el espacio, creo que para las personas. Efectivamente, hay procesos, hay políticas, hay normativas que impiden ciertas acciones, totalmente de acuerdo, y en pro de la imagen de la ciudad, perfecto, ¿no? Pero también creo que hay que distribuir ese tipo de sucesos o de eventos o de acciones, ¿no? De actividad comercial, por así mencionarlo. Ok, gracias. A ver, continuemos con un par de preguntas que nos dejaron. Eh, Santiago Sánchez, ¿cuál es su opinión respecto a la implementación de las escaleras eléctricas en la ciudad? ¿Creen que va a funcionar? Eli, Sí, o sea, o verás, y lo que yo creo es que si se implementa escaleras eléctricas con una lógica de movilidad, puede funcionar. Si es una cuestión de ornamental, de que se vea bonito, de que seamos una ciudad moderna y tengamos escaleras eléctricas, no va a funcionar. ¿Qué implica que se implemente con una lógica de movilidad? No me sirve de nada tener una o dos escaleras eléctricas. Tendría yo que conectar toda la ciudad con escaleras eléctricas y eso sería hasta genial para la bicicleta porque yo podría tranquilamente subir mi bici en la escalera eléctrica, llego, bajo y sigo pedaleando. Pero tendría realmente que estar integrada. O si lo hago por un tema turístico de que es lindo el paisaje y que la gente vaya por noveleros a subir las escaleras eléctricas y ver, no va a pasar de eso. Entonces yo creo que en Medellín funciona el tema de las escaleras eléctricas, pero porque está vinculado al tema de los cables. Y también estuvo vinculado a un proceso de regeneración de espacio público y de puesta en valor de los barrios que están en esas zonas. Pero no sé si se ha replicado que en Medellín hayan hecho más escaleras eléctricas por movilidad en otras áreas. Ahora ahí también hay que analizar un tema de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me cuestan las escaleras versus el beneficio? Entonces, o sea, en mi opinión, sí podría funcionar siempre y cuando esté vinculado o integrado bajo esta lógica de movilidad.
Carlitos, ¿no sé algo querías agregar? Sí, bueno, comparto, ¿no? La idea es esa, de poder generar la conexión de la ciudad, básicamente, más no simplemente el elemento porque puede ser participativo por un instante o por una idea de turismo. Y de la misma manera, lo que mencionaba Eli, si no existe participación de la ciudad en este tipo de procesos, tampoco va a haber la pertenencia y la continuidad. Efectivamente, sigue siendo un elemento dentro de la ciudad o dentro del urbanismo que llama la atención, que tiene un uso, que tiene una localidad, pero tiene que ser participativo, tiene que ser integral, tiene que tener una visión más integral con el tema de dónde parto y a dónde llego, no solamente que el elemento para cubrir la necesidad de la plataforma o del desnivel, ¿no? Entonces, creo que tiene un poquito esa idea, ¿no? De que puede fomentarse, yo creo que sí, o sea, tiene la oportunidad de generar conectores dentro de la ciudad. Sí, yo creo que tiene esa oportunidad. Si se lo sigue viendo de esa manera, pues yo creo que va a ser efectivo. Caso contrario, simplemente va a ser un lindo escenario por visitar. Ok. Sí, sí, me parece coherente, ¿no? ¿Y cuándo se inauguran, saben? ¿Sabes, Carlitos, cuándo se inauguran? No, te No, soy no, no sincero, tiene no. fecha. No, 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 ahí sí no, no lo sé. No, no hay fecha, ¿no? No creo que hay fecha. No tengo Ah, bueno. conocimiento, no, no sé. Ya. Alberto Sánchez pregunta, en Ambato se debería considerar también los viajes de toda la gente que viene de las zonas rurales, porque al ser una zona comercial vienen muchísimas personas de las cercanías a vender sus productos. Estas personas generan comercio, pero también sus viajes generan obviamente aglomeraciones. Deberían hacer un estudio enfocados en este porcentaje de gente que solo viene de paso y regresa a sus lugares. Me parece acertado. No sé si en algún punto se podría hacer eso también, ¿no? Sí, Creo que es una totalmente. buena observación. De hecho, Ahí Ambato sí tiene creo, Eli una tiene. sí. Ujú. Eli, ahí sí te dejo porque tú sabes ya de lo que está ocurriendo. No, te iba a decir que Ambato tiene una población flotante súper alta, súper, súper alta. O sea, tranquilamente puede llegar a igualar a la población local en las zonas de aglomeración en los días de feria. Entonces, ese es uno de los retos más grandes para el nuevo plan de movilidad. Hay opciones, hay gente que dice hay que sacar los mercados de la ciudad, del mayorista, etcétera, pero al final eso te sigue jalando la expansión de la ciudad hacia áreas rurales, cómo se va a mover la gente, o sea, no es tan simple coger y mover las infraestructuras, y además está el tema del presupuesto. Otra gente te habla de los parqueaderos de bordes, ¿no? Los parqueaderos de bordes son que tú llegas con tu vehículo hasta el borde de la ciudad y de ahí te movilizas de otra manera, pero claro, en este caso hay mucho tema de carga pesada, carga liviana, entonces es un tema bien, bien complejo. Y también tienes el tema de las camionetas de uso mixto, que tienen carga de personas y de pasajeros, que sacan a la gente de las comunidades con sus compras que van a vender, con sus productos que van a vender y todo, y eso otro fenómeno adicional que hay que contemplar. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que hacer un estudio, hay que ver cuál es el flujo, desde dónde vienen más, en qué horas, porque el tema del horario en esta cuestión es súper importante. Hay que ver también el tema de las necesidades logísticas, si hay una subocupación de los transportes, qué tal si la gente está viajando con la mitad del camión lleno y puedo optimizar y tener algo más, no sé, y compartir el camión, incluso puedo bajar mis costos, no sé. Entonces sí, es un tema pendiente que el municipio tiene que considerar. ¿Ya? María Camacho, una pregunta sobre el ciclismo. ¿Habría posibilidades de compartir la información de la calidad de las aceras con aplicaciones para rutas de ciclismo para mejorar la seguridad de este modo de transporte? Sí, totalmente. Aquí, de hecho, se está queriendo migrar a una sistematización integral de lo que se hizo, tanto del estado de las aceras y de los cruces, como la detección de obstáculos. Y allí se podría generar, ¿no?, algún tipo de aplicativo en donde se pueda, primero, a partir de la participación ciudadana, identificar este tipo de reportes, porque básicamente es un reporte. Y la misma ciudadanía empieza a ser partícipe de los procesos de gestión a partir de levantar datos. Adicional a eso, integrar a este tipo de plataformas, sea de transporte público, de justamente rutas ciclísticas, hay múltiples, ¿no?, dentro de la galería de los smartphones, pero efectivamente,
integrarles para poder evaluar, ¿no? ¿Qué ruta es sensible a poder realizar tu trayecto en base a la calidad de las aceras? Pero ojo, aquí estamos evidenciando la calidad de las aceras y de los cruces, más no de la calzada, que sería el espacio apropiado para la circulación del ciclista. Ahora, como están existiendo ya estos procesos, ¿no? De que se está fomentando y los municipios están gestionando, creo que todo este tipo de movilidad alternativa, ya están dando el espacio a. Entonces, puede existir a partir de un levantamiento de las mismas rutas, de los mismos usuarios, ¿sí? Empezar a evaluar y realizar este levantamiento para, de la misma manera que un Maps, ¿no? Te evalúa el tráfico, te evalúa un estado, ¿sí? Sí, solo para añadir, hay un tema. En Cuenca, en la Universidad de Cuenca, con el Yactalab, hizo un estudio súper interesante enfocado en peatones y ciclistas. Bueno, son varias investigaciones que se llama Pies y Pedales. Pueden entrar a la página del Yactalab y ahí encuentran los resultados. Y uno de los ejercicios que ellos hicieron fue compartir GPS desechables, no sé si desechables, pero GPS baratitos, a un grupo de ciclistas voluntarios para mapear sus rutas. Porque cuando tú andas en bicicleta, tú evalúas la ruta de diferentes maneras que cuando caminas o andas en auto. Y también hay en términos de género, es súper diferente. La mujer evalúa una ruta en la que se sienta más segura, el hombre evalúa una ruta en la que sea más rápido o más directo. Entonces, ellos hicieron este ejercicio en Cuenca, mapearon las rutas y con esa información compartieron con el municipio para el nuevo diseño de la ciclovía en Cuenca. Entonces, sería súper interesante hacer algo así en Ambato, porque claro, el tema de las ciclovías, más que la ciclovía en sí, el tema de la experiencia de andar en bicicleta tiene que ver mucho con este ejercicio práctico. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en Quito? Que muchos tomadores de decisiones deciden por dónde van las ciclovías desde el escritorio. Entonces, es súper, y te manda por unas calles que no te conectan, o te mandan, como hicieron en La Ulloa, que es una calle donde hay full talleres de autos y les quitaron los parqueaderos y se armó la grande y nadie respetaba. Entonces, sí es importante generar esta información desde el usuario. Entonces, sería un ejercicio chévere que se puede hacer ahorita que ya están saliendo tantos ciclistas que puedan mapear con su teléfono o algo, y luego tú generas las rutas, cuáles son las más demandadas, y luego puedes ver por qué son más demandadas. Si puede ser que sean vías secundarias con bajo tráfico o bajas velocidades, o que sean vías anchas, o puede ser que tienen muchos equipamientos que atraen los viajes, no sé. Entonces sí, es otro ejercicio que se podría hacer un montón de ejercicios, de hecho. Sí, 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 seguro. Porque al final es información súper valiosa, es como cuando vas en auto con un Maps, ¿no? Entonces, obviamente, claro, te va a decir qué pasa, hay un obstáculo, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en el otro caso del auto hay tráfico, etc. Entonces, sería súper valiosa esta información. Y de ahí no sé si hay una pregunta repetida a la que yo les hice, no sé si solo quieren responder así súper rápido, tal vez para no dejarla en el aire. Jonathan Fernando, muy interesante de ver de otra perspectiva. Solo la duda que tengo es cómo sobrellevar el problema de la topografía. Entonces, no sé, ya lo conversamos, pero si quieren responder así súper rapidito. O sea, para mí la respuesta era la intermodalidad y me mantengo en eso de poder gestionarlo, ¿no? Que nuevamente no solamente parte del tema de decir existen los estudios, los datos, la evidencia y la propuesta, sino también la decisión política por realizarlo, ¿no? Entonces, y eso también conlleva a destinar recursos. Entonces, no es tampoco solo decir, sí, todos lo queremos hacer, sino también tener el recurso para poder realizarlo. Pero que puede ser efectivo, sí, o sea, y para mí esa sería una de las soluciones para solventar el tema de la intermodalidad. Que pueden haber múltiples propuestas, desde utilizar las escaleras eléctricas, por allí algún otro sistema de transporte, que dentro del mismo sistema de transporte público se integre algún tipo de movilidad para la bicicleta, para que puedas tú subir con tu vehículo. Entonces, ese tipo de cosas. Y hay algo que también se está introduciendo, ¿no? Que es el scooter, que es otro medio de transporte que también creo que debería tener una normativa para circular, pero también es otro elemento que te puede facilitar la movilidad. Propuestas pueden haber múltiples, o sea, desde el desarrollo de la cambio de rutas, vías, de desniveles, puentes, pero nuevamente es pensarlo de manera integral a la ciudad. Sí, ahí solo para contar un ejemplo de Dinamarca. En Dinamarca es muy común unos como rieles. Hay unos rieles en las pendientes que tú pones un pie y te sube con la bicicleta. Yo no lo he probado,
pero es una opción que existe. Habría que ver qué tan puede funcionar eso aquí. Otra opción son unas canaletas en las gradas. En Holanda es muy común que tú tienes parqueaderos de bicicletas dentro de las estaciones de los trenes y tienes gradas. Y que hay unas canaletas súper sencillas donde tú pones la bici, vas subiendo las gradas y la bici va rodando sin mayor problema. Y siempre queda la opción de bajarse y empujar la bici, ¿no? O sea, eso, yo a veces yo ando en bici aquí en Quito, entonces yo siempre veo una pendiente y digo, no, me bajo y empujo porque si no llego a sacar el aire. Y la ventaja es que siempre de regreso vas a bajar, entonces ahí compensas un poco el esfuerzo de la bajada con el esfuerzo de la subida. Ajá. Y sabes, ahorita que mencionas esto de Dinamarca, yo tuve la oportunidad de viajar y es verdad. Tú pones literalmente la bicicleta, ¿no es cierto? Y te ayuda a subir la cuesta, entonces no pasa nada. Y eso ahí no solo en cuestas, sino también, por ejemplo, cuando sales del metro, a veces hay estos espacios donde, para que no interrumpir ni la escalera eléctrica, ni tampoco las gradas normales, hay en el filito, tú vas con tu bici, subes y no estás cargando la bici. Entonces hay esas facilidades, obviamente, que nos Y faltaría analizar, son ¿no? unas canaletas súper sencillas, baratitas, no hay mucha ciencia. Ajá. Sí, sí, sí. En Holanda era Ajá, solo es genial. la ranura, básicamente. Ajá. En Holanda era genial porque tenías los parqueaderos para bicicletas bajo las estaciones de los trenes y eran rampas o sea, escaleras eléctricas, rampas eléctricas. Entonces tú bajabas ahí con la bici, o sea, era otro nivel te daban todas las facilidades realmente para usar la bicicleta. Ajá. Ujú. Bueno, Carlos, Elisa, muchas gracias por la presentación. Un tema súper importante. Creo que sería bueno también ver los resultados ya que saquen de la encuesta que nos comentaron que terminan hoy, para ver ya realmente, como les comentaba, ¿no? Qué grupos y etcétera. Creo que sería interesante ver qué piensa la gente, los ambateños al respecto de la movilidad después del COVID. Bueno, agradecerles una vez más. Gracias a todos los que nos conectaron. Igual ahí les dejaron un montón de felicitaciones, saludos, etcétera. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que tenemos conversatorios los días miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Eso, chicos, gracias, Carlos, gracias, Elisa. Claro, Luis, muchas gracias a ti por la invitación, por el tiempo y a todos los que nos acompañaron. Qué bueno que les haya gustado y ojalá les motive para pensar que sí se pueden hacer cosas en Ambato, ¿no? Creo que hay que dar ese paso de decir, no que no podemos hacer, sino pensar qué es lo que podemos hacer. De la misma manera, amigo, pues gracias por la invitación, por la apertura, por el espacio de comunicar y difundir este tipo de iniciativas y también de trabajos. Y de la misma manera, pues, Kelly, ¿no? Ver la posibilidad en la ciudad de que es posible y en todo escenario. Como ejercicios que se pueden desarrollar, identificar primero qué está sucediendo para ver cuál puede ser la posible solución. Creo que es la oportunidad y ahora este confinamiento nos está dando esa mirada, ¿no? A que podemos hacerlo. Gracias, amigo. Gracias una vez más. Gracias a quienes se conectaron. Y no se olviden que el video quedará ya indefinidamente en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta luego.